en vivo, cargando. Y ya estás en vivo. No traigo lentes, así que tú me dices. Sí, yo te aviso. Déjame pasarme del otro lado. Ya hay 4 personas. Buenas tardes. ¿Ya llegaron a la cita? 8. Ya van 8. No, nadie comenta, ¿verdad? Es que no me puse lentes. No. Ahorita me los pongo porque si no, no voy a ver lo que digo. Buenas tardes. Hola, Celine. Es que hoy no traigo lentes, entonces no veo si ya llegaron o no llegaron, pero yo espero que ya estén aquí llegando a la cita. Creo que me tengo que poner los lentes porque Damaris si no, pone hola, hola. Silvia pone hola. ya veo. Ya veo. Es que quiero salir sin lentes para que se aprecien los hermosos vestidos y todo, pero bueno. Hola, Eugenia, Silvia, Damaris, Celine, buenas tardes a todas. Pues bienvenidas nuevamente a una tarde más conmigo, con Laura Spach, aquí en Patchwork a la Mexicana. Les tengo preparada una clase muy rica, porque hoy no vamos a hablar casi del vestido, sino vamos a hablar más de la cocina mexicana. Que bueno, también es un tema súper delicioso y muy rico, ¿no? O sea, muy lleno de cosas. Miren, me puse mis trencitas así para que se vea mi hermosísima blusa. Pero bueno, vamos a empezar. Ya se irán conectando más, pero para no tardar tantísimo. Hoy les voy a enseñar este hermosísimo traje que tengo. Este es de Michoacán, es de la zona purépecha. Es una mezcla, les voy a contar la historia de este traje, por supuesto también. Al final de la clase viene la leyenda y es la leyenda sobre este especial traje. Entonces, pues sin más ni más, les voy a hacer un acercamiento de todo mi ajuar que traigo. Yo no me quería poner lentes para que se viera todavía más bonito, pero bueno, pues no veo nada, entonces tengo que ponérmelo. La blusa sí es de punto de cruz, miren nomás qué bonita, miren las mangas, todo esto está hecho de punto de cruz. Mira, desde Noruega nos están viendo, hola, no sé cómo se diga hola en noruego, pero gracias por acompañarnos. Y entonces, bueno, miren, ahí está el vestido. Hoy voy a hacer un striptease en cámara, ahora se los voy a enseñar. A ver, mi camarógrafo, necesito que me grabe. Este es un delantal. Este está todo tejido, todo bordado en estambre. Miren, ahí está, ese estambre, lo voy a voltear. Ahí se ven las puntadas. Y por este lado es con lo que se llama con la aguja mágica. Este es puro estambre con esta orilla en dorados transparentes. Miren estos brocados. Aléjate tantito. Y ahora ahí va. Les voy a dar una vuelta para que vean la falda. ¿Sale? Entonces aléjate un poquito. Miren, ahí está la falda. Miren cuánto. Acércate en mí, acá arriba. Miren nada más. Ven todo esto, la cantidad de tela que tiene este vestido. ¿Lo ven? Este rosa, esto es una tela. Esto es como un bies que tiene una agregada ahí en dorado. Y luego toda la tela. No les quiero contar cuánto pesa esta falda. Ahí se ve hasta abajo. Sí. Ahora desde acá, desde allá, tómame toda completa. Hasta para allá. Miren, más. Cuidado con el cable. ¿Ya vieron? Miren, ahí está. Este es mi hermoso vestido. Pero les tengo que enseñar todo cómo se lo ponen ellas. Ahí va. Fíjense.
el delantal, que también pesa lo suyo, porque está todo bordado en estambre. Aquí está. Y miren, la falda va anudada con esta faja, que es de telar de cintura, de lana, ahí. Y la parte de enfrente es lisa. ¿La pueden ver? Y de aquí empieza todo el plisado. Miren, de aquí son metros y metros y metros y metros de tela. ¿Lo ven? Miren nada más el tamaño de la falda que tiene esto. Y hay otro vestido que lleva aquí. Hay otro delantal que tengo, que este está tejido en punto de cruz. Digo, bordado en punto de cruz, tejido. Miren nada más, ahora se los enseño de cerca. Ahí va. Miren, todo en punto de cruz. Todo esto morado que ven es el punto de cruz y lo verde es la tela. Y luego le tejen estas orillas, así de brillantes, así de estambre. Ahora para allá. ¿Ya lo vieron? Bueno, pues este es de la zona de Michoacán, es Purépecha, y vamos a empezar con la clase de hoy. ¿Listo, Andy? Vamos a sentarnos. Ay, sí, este delantal verde está precioso. La verdad es que sí se ve muy bonito. Miren nada más, todo lo morado, como les digo, es lo que está bordado en punto de cruz y rebordado con hilo muy amarillo. No quiero pasar sin enseñarles mi hermosa joyería. Ahí les voy. Andy. Mi camarógrafo ahí no me ayuda mucho. Ahí está. Miren, son cazuelitas de barro, están pintadas. Miren, tiene todos los... Estos, mi arete. Miren. Son cazuelitas y ahí les va mi pulsera. Tiene hasta un metate, aquí, y tiene todos los jarritos. ¿Ya vieron? Está lindo, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar. Ahí estamos. Listo. Sí, está precioso todos los detalles que tiene este hermosísimo y todo el top aquí de punto de cruz, igual que la parte de atrás, que creo que sí se vio. Ahí va de nuevo, déjenme pararme. Miren ahí. Ahí está. ¿Sí? Vieron todos estos detalles. Muy bien. Ahora sí, ya les enseñé todo este vestido hermoso, pero no les quiero contar lo que pesa este vestido, porque pesa muchísimo. Me he puesto vestidos pesados, pero verdaderamente este de Michoacán, junto con el de China Poblana, que está lleno de lentejuela, son los que más pesados están de los que me he puesto hasta el día de hoy. No sabemos todavía los que faltan. Entonces, pues bienvenidas nuevamente a todas a esta deliciosa y rica charla. Vamos a hablar hoy sobre la cocina novohispana y un poquito de la cocina prehispánica, cómo se va a dar esa mezcla, esa fusión de las dos cocinas. Entonces va a estar deliciosa la plática de hoy. Antes que nada, miren, aquí tengo hoy un montón de utensilios que se agregaron y que se hicieron una fusión de las cocinas europeas de los españoles, lo que trajeron, junto con lo que había aquí. Entonces vamos a ver toda esa gran mezcla, ese gran mestizaje que también se va a dar en la cocina mexicana. Entonces, pues sin más ni más, antes de empezar con la cocina del virreinato, vamos a hablar cómo era la cocina en México antes de la llegada de los españoles. Hay muchos escritos que obligaron a los españoles a hacer en los códices, a dibujar en los códices a los indígenas con los que se van a tener ese contacto posterior a la conquista, que los obligan a dibujar sobre cómo eran las tradiciones y las costumbres en el México de los aztecas. Y es así como vamos a ver en uno de los códices, que es el Códice Mendocino, que es uno de los más grandes. Estos códices son rollos y rollos de papel amate,
donde se habla de montones y montones de sucesos, cosas, guerras, alimentación, vestidos, tradiciones, etcétera. O sea, es enorme el códice. Hay muchos códices. Tienen el nombre por quien los manda a hacer o por donde se encuentran, ¿no? Entonces, en el códice mendocino vamos a ver que ahí escriben muy particularmente sobre la comida del México de los aztecas. Y ahí vemos que ponen que Moctezuma diariamente le servían 300 platillos diferentes para él solito. Moctezuma comía solo en una mesa que le ponían un mantel blanco y la comida era presentada en diferentes recipientes, ya fuera de barro o cestas de paja, pero casi todas venían con servilletas hiladas de telar de cintura blancas. Eso simbolizaba que la comida era completamente pura y limpia. Entonces, el uso de la servilleta es muy interesante porque al mismo tiempo, en España, en Europa, los europeos no utilizaban este tipo de artículos. La servilleta no era muy común. Entonces aquí, y el mantel todavía todo blanco, blanco absoluto, pues todavía habla de un poquito más adelantados en las cuestiones de higiene y limpieza que había en el México prehispánico. Esos 300 platillos no se los comía solo Moctezuma, sino que él, una vez que había comido y elegido lo que iba a comer, entonces invitaba a que la gente de la nobleza que estaba en el palacio comiera lo que había quedado, lo que él no se había comido. Entonces, así vamos a ver descritos varios de los platillos, pero la mayoría viene con maíz en forma de tortillas gorditas, no tal cual las conocemos actualmente, pero una forma de tortilla más gordita, y tamales. Pero hay que recordar una cosa que aquí es muy interesante para entender la fusión de la cocina europea con la americana. En México no había grandes animales, no había vacas, no hay caballos, y hay una especie de cerdo que es como un cerdo salvaje que se encuentra en las zonas más selváticas, pero digamos que en el Valle de México no era común este tipo de animales. Pero aún así, para Moctezuma le traían diariamente pescado del Golfo, del Pacífico, de la zona maya, y venían estos cerdos, venían varios alimentos que se encontraban en todo el territorio de México. Diariamente le llegaban frescos a las cocinas de Moctezuma. Se dice que los que cocinaban para Moctezuma eran varias de sus esposas, porque tenían muchas esposas, varias de sus esposas que para ser esposas de un tlatoani, que es el nombre del rey, tenían que saber cocinar y saber tejer y ser muy buenas tejedoras, puesto que ellas eran las que servían a los hijos del tlatoani y especialmente al tlatoani. Entonces, no hay esta cuestión como en Europa de que los reyes tienen su séquito de cocineros. Aquí había cocineros, pero eran sus esposas las que realmente se encargaban del tlatoani. Entonces, entre las comidas que ellos habitualmente consumían eran los insectos. Los insectos va a ser algo que a los españoles cuando llegan les causa demasiado shock, porque comían desde gusanos y huevecillos de muchísimos insectos, ¿no? Desde los huevos de las hormigas hasta huevos de algunos tipos mosquitos que estaban en el lago. Ahora les platico un poquito más sobre esos alimentos, pero básicamente su comida no era de proteína, a base de proteína animal,
solamente de vez en cuando el cerdo salvaje y muchísimo pescado. Pero no había tampoco nada de grasa, porque pues al no haber un animal como el cerdo al que le sacan la grasa como se consumía en Europa, la comida básicamente era asada en el comal o puesta en un horno que no era tal cual los hornos como los conocemos. Básicamente se metía en la tierra, hacían un hoyo en la tierra, que todavía se conservan esos tipos de cocimiento para algunos platillos en México. Entonces hacen un agujero en la tierra y ponen brasas y ponen piedras calientes, luego ponen hojas de plátano o de palma, después vienen los guisos, se vuelven a poner hojas y después se vuelve a cerrar con tierra y ahí se deja un buen rato y es un horno natural. Entonces, este tipo de comida que acostumbraban era básicamente muy sana, no nada de frituras ni nada de estas cosas de grasa añadidas. Entonces, los españoles cuando llegan les va a gustar muchísimo ciertas comidas, pero ellos decían que les faltaba el sabor, ¿no?, de la grasa. Vamos a ver que uno de los alimentos, pues ya lo dijimos, es el maíz. A mí esta parte aquí me voy a tener un poquito para contarles que ellos, los aztecas especialmente, son unos grandes científicos de la cocina. No se sabe exactamente cómo fue porque no está escrito. Ha de haber sido como muchísimas cosas que pasan en la humanidad, que son por accidente y luego son prueba y ensayo hasta que finalmente dicen así debe de ser. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la nixtamalización del maíz. Es un proceso. El maíz crece, se desgrana, bueno, lo recolectan, se desgranan y están los granos ahí, se pueden hervir. Pero si no hierven este maíz con cal, el maíz queda duro y es muy difícil de quitar esta cubiertita que tiene, como decimos en México, pellejito o pielecita del maíz. Es muy duro de quitar y una vez que lo logras quitar, si no está hervido con cal, el maíz va a ser quebradizo, entonces no hace buena masa. En la zona de Perú, ellos aprendieron a comer maíz, pero nunca hicieron el proceso de nixtamalización. Entonces, en Perú no hay tantos productos como en México, del mismo periodo, como la masa, pues, y los tamales. Entonces, ¿dónde vamos a ver que ellos sí lo hicieron? En toda la zona donde había influencia azteca, intercambio cultural y comercial, que llega hasta la zona de Colombia, Venezuela, todo Centroamérica y por supuesto México. Se manejó perfectamente este concepto, esta forma científica de cocer algo tan básico que era el maíz. Cuando los europeos se lo llevan y lo pasan directamente a la zona de influencia europea española, muchos de los países en Europa no sabían hacer este proceso, entonces no quedaba el maíz allá como aquí, y decían que era la parte de que se lo llevaban y que se había secado. No, les faltaba ese simple y sencillo paso que era hervirlo con cal. Entonces, bueno, pues ahí está, es una cosa muy científica que hicieron los aztecas. Entonces, otro cereal que los aztecas también consumían muchísimo es el amaranto. El amaranto también hay un montón de mitos alrededor de él. Mucha gente dijo que el amaranto estuvo vetado y prohibido para los aztecas. En realidad no estaba vetado, estaba mal visto y era muy juzgado. ¿Por qué? Porque los aztecas con una mezcla de amaranto lo mezclaban en una pastita que se llamaba zoali, y luego para ciertos rituales, para ciertas épocas religiosas, era bañada esta masita que hacían en forma de dioses, de sus dioses, la bañaban con sangre de codorniz. Y entonces la cuchillaban con sus cuchillos de piedra y lo repartían entre todos los miembros y de las
personas que estaban reunidas en el ritual y se lo comían. Para los frailes que venían con los españoles, esto era muy herético, pues era como un autosacrificio, era una herejía, porque el único que se podían comer el cuerpo era de Jesús. Entonces fue muy mal visto. No lo prohibieron como tal, pero sí lo castigaron bastante. Y les voy a decir por qué no prohibieron casi ningún alimento en este periodo. Porque Fray Bernardino de Sahagún, en uno de sus escritos, dice que los aztecas comían tan poquito, pero tan poquito, que si a ellos se les prohibía en la vigilia, en la Semana Santa, en todo este periodo de la Cuaresma, consumir ciertos alimentos, podían morir de hambre, porque en realidad eran mínimos en sus alimentos. Y esto es porque los españoles venían y traían unas costumbres de darse tremendos banquetes con la comida, y entonces veían que los indígenas eran bastante medidos con sus alimentos, y entonces realmente que era un choque cultural para los españoles ver que los indígenas comían tan poquito y ellos tremendos banquetazos. Entonces, vemos ahí que no se prohibieron ninguno de los alimentos. Prohibidos estaban desde antes de la llegada de los españoles. Estaba prohibido el pulque. El pulque solamente lo podían consumir los mayores de 60 años y solamente en ciertos rituales toda la población, hasta los niños, pero solamente en ciertos rituales. La clase noble todavía tenía más prohibido tomar pulque y verse en estado inconveniente, porque fíjense que diferentes a la época actual, las clases nobles, los ricos y los dirigentes, eran los que más duro iban a ser juzgados si cometían algún acto que no era permitido por la sociedad de ellos, de los aztecas. Y entre esos era el estar alcoholizado. Entonces el pulque sí era una bebida que se consumía, pero solamente como ritual. Cuando los españoles la descubren y ven que es una bebida embriagante y además sabrosa, muy dulce, la empiezan a consumir habitualmente y la desmitifican, le quitan lo prohibido, y entonces durante todo el periodo virreinal va a ser permitido que se consuma el pulque. Y en otra plática que ya tendremos después, porque no nos va a dar el tiempo hoy, vamos a ver que en la época de Porfirio Díaz, muchas de las estaciones que se hicieron en la vía férrea que manda a construir Porfirio Díaz es precisamente para llegar a las haciendas pulqueras, para traer el pulque a la Ciudad de México, porque es cuando más famoso y más auge va a tener el pulque en México. Pero ese es otro capítulo. Entonces, vamos a tener que el chocolate también va a ser una de las bebidas que no estaba prohibida, pero no era accesible a toda la población. El chocolate solamente era para la clase noble, y como yo también lo conté en una clase anterior, el chocolate no se tomaba con leche, pues no había vacas. Se consumía con agua, no se consumía azucarado, era una bebida amarga, pero revitalizaba. Se la daban a los guerreros cuando iban a las batallas, o cuando jugaban el famoso juego pelota, o cuando era alguna celebración especial para las clases nobles. La gente del pueblo, digamos, no lo consumía porque también el cacao era una moneda de cambio. Entonces vamos a ver que no es como que te tomaras tú en un chocolatito un billete de 500 pesos, ¿verdad? Entonces, por eso es que el cacao no era totalmente consumido en toda la población. Ya también cuando llegan los españoles y quitan que sea moneda de cambio, y les gusta tantísimo a los españoles y hacen una sobreexplotación de este cacao, ya permiten que la gente lo consuma. Y después con el mestizaje de la cocina, posteriormente con las vacas y el exceso de leche, vamos a ver cómo el chocolate va a tener un cambio, pero va a ser más adelante, ya en los conventos de monjas. Entonces, no quiero dejar de platicarles sobre los insectos, que era donde estaba y me brinqué el tema
Ellos comían chapulines, escamoles, gusano de maguey, que antes era muy común y ahora pues realmente es como una delicatessen. Y hay algo que les encantaba que se llama el aguautle. El aguautle es una huevecilla de mosquitos, de pececitos que están en el agua, de cosas que están ahí en los lagos, que ellos, es muy interesante esta parte porque ellos describen en el Códice Mendocino que sembraban en el lago para obtener el aguautle, que es una hueva de un mosco de lago. Pero ¿cómo lo hacían? Bueno, pues hacían unos envoltorios de hoja de pasto, los hacían como unos molotitos así de pasto y los colocaban en la orilla del lago, donde el lago toca así levemente las ramitas y ahí llegan los mosquitos y desovaban en estos molotitos de pasto. Cuando ellos iban y revisaban, ya estaba todo llenito de huevitos. Y entonces los sacaban y los sacuden así en unas grandes recipientes, los dejan secar, asolear, y luego lo muelen y después se lo comían. Cuando ya viene el mestizaje con los españoles y que nos traen las gallinas y hay un exceso de huevo, pues las monjas en los conventos van a hacer mucho capeado y le van a agregar el aguautle y entonces van a hacer unos trabajos con esto impresionantes, que va a ser uno de los platillos más consumidos durante el virreinato. Ahora no hay, ¿por qué? Porque ya no hay de esas cantidades de lagos, porque ya nadie va y siembra ahí en las orillitas, porque pues ya no están los lagos como estaban antiguamente. Entonces el aguautle ahora es básicamente una comida exótica, ya eso está en los restaurantes muy gourmets de México que están tratando de rescatar la cocina prehispánica, pues algunos ofrecen estas tortitas de huevo de aguautle. El aguautle es muy interesante porque aguautle significa amaranto, entonces parecen como estos huevecitos de los mosquitos estos, parecen granitos de amaranto. ¿Qué tal? Bueno, está interesante, ¿verdad? Bueno, pues eso básicamente era lo que consumían los aztecas, obviamente jitomate y chile. Yo hoy tengo aquí esto, porque se los quiero enseñar, porque consumían aguacate, que bueno, después los españoles volvieron locos de amor por esto, y precisamente el aguacate era de las pocas cosas que ellos consumían como grasas naturales. Entonces este era su aceite de ellos. El chile era básicamente verde. El chile seco va a ser también un producto del mestizaje español. Ellos los van a secar porque ellos traen la idea de que en España, en Europa, vienen las estaciones fuertes, se secan y hay que conservar las cosas. En México, como el chile se da todo el tiempo, todas las estaciones, no había la necesidad de hacer estos procesos de secado del chile. Entonces los platillos que ya utilizan en México, chile seco, combinados, unos con tomate verde, con jitomate, eso ya es producto del mestizaje. Originalmente los aztecas solamente los moli o salsa son básicamente con estos dos ingredientes. ¿Por qué? Porque no había ajo, porque no había cebolla, eso no era parte de las salsas. La vamos a incorporar en México posteriormente cuando ya llegan los españoles. Entonces, hoy tengo estos que son los ingredientes básicos de la alimentación mexicana, junto con la tortilla y el frijol. Antes de continuar, quiero comentarles, porque este dato me parece muy interesante, que a Moctezuma le llegaba muchísimo alimento y muchísimas cosas por parte de los tributos. Los tributos eran esos pueblos que ellos, los aztecas, habían sometido y les obligaban a pagar anualmente cierta cantidad de cosas. Entonces tengo este dato de Xilotepec. ¿Se acuerdan de que hablé de ellos donde hacen el añil? Que lo hablé hace como 2 lunes pasados. Bueno, en Xilotepec les obligaban los aztecas a pagar
800 cargas de vestido femenino, es decir, unos 16,000 vestidos de añil. 816 cargas de taparrabos para hombres, 800 cargas de faldas bordadas, 2 trajes de guerrero con adornos y un escudo, 4 silos de maíz y 4 águilas vivas. El pueblo de Tochpan tenía que tributar 6,948 cargas de mantas, 800 cargas de taparrabos, 800 cargas de chiles, 20 sacos de plumas, 2 collares de jade, un collar de turquesa, 2 trajes de lujo para jefes militares. Y el pueblo de Tochtepec, que es súper interesante porque Tochtepec era un pueblo únicamente de comerciantes. Digamos que Tochtepec era el cuartel general de todos los comerciantes del reino azteca y no eran, digamos, como un pueblo aparte, eran nada más comerciantes, pero aún así el tlatoani los obligaba a tributar. ¿Y qué les obligaba? Fíjense qué interesante. Les tributaban 24 cargas de plumas de papagayo, 80 cargas de plumas de quetzal, un escudo, una diadema, oro y cacao. Eso era para que ellos pudieran comercializar en los diferentes mercados de México antes de la llegada de los españoles. ¿Qué tal? Bueno, entonces vamos a continuar. Cuando llegan los españoles, esa parte es súper interesante porque ahí vamos a ver realmente lo que va a ser el mestizaje, no solo de las personas, no solo de los textiles, que lo hemos visto ya en varias sesiones, sino vamos a hablar sobre el mestizaje de la cocina, que es lo que tenemos actualmente en la cocina mexicana, tanto en utensilios como en la comida que diariamente tenemos. Bueno, pues cuando llegan los españoles descubren y se maravillan de tantísimas cosas que había aquí. Frutas como la guayaba, la guanábana, que los enloquecieron. Pero las cosas que realmente los volvieron locos, bueno, pues sí, va a ser esto, el jitomate. El jitomate, México sigue siendo el principal productor de jitomate en el mundo y ya no somos el principal productor de el aguacate. Ahora ya hay otros, pero todavía estamos ahí en la lucha. Pero el jitomate va a ser realmente la joya de la corona que va a tener México del virreinato para todo el mundo. Es tan importante esto que lo vamos en Italia le van a llamar el pomodoro, la manzana de oro. Y en Alemania le van a llamar la manzana del paraíso. Todo el mundo le va a dar un nombre impresionante al jitomate, pero lo cierto es que este preciado vegetal va a ser la joya de la corona en cuanto a las ganancias que va a tener por buen tiempo España en todo el mundo. Además, ¿qué pensemos en México de alguna comida que no incluya este delicioso jitomate? Bueno, no podríamos estar pensando tan solo básicamente en las salsas que se utilizan en México. La gran mayoría tiene jitomate. Y entonces, los españoles les encantan muchos de los productos que te dan, pero empiezan a extrañar también los productos que ellos tenían en Europa. Y es ahí donde se va a empezar a dar esta gran mezcla. A mí me encanta porque hay una historia donde la cocinera de Hernán Cortés vivía en Cuba, llega de España a Cuba y va a vivir muchísimo tiempo en Cuba, y ahí su esposa contrata a una cocinera cubana que era la que realmente empieza a hacer las primeras mezclas de esta comida que va a llegar a México, porque en cuanto Hernán Cortés logra hacer la conquista de México, manda por su cocinera a Cuba. Yo creo que eso fue lo que enojó más a su esposa, porque no mandó por ella, mandó por la cocinera. Entonces ahí quedamos que los hombres primero es el estómago y era hasta la que más extrañaba, ¿no?
Entonces manda por su cocinera y viene la cocinera a hacerle aquí las cosas. En Cuba, como ya tenían mucho tiempo los españoles establecidos, ya habían logrado que algunas de las personas de España habían llegado a Cuba y ahí estaban curando jamones y haciendo cosas que era lo que habitualmente consumían los españoles, como chorizos, jamón serranos, etcétera. Cuando llegan aquí, pues aquí todavía no hay nada. Y entonces, pues dicen que a Hernán Cortés le encantaba la fabada. Y la fabada básicamente es esta mezcla de alubias o frijoles grandes blancos y todo lo que es varias carnes frías, bueno, ahora se llaman frías, pero carnes curadas, como chorizos, la chuleta también que ya está salada, el jamón serrano, todas estas cosas, el tocino, cocidos lentamente. Y entonces él le encantaba esa comida, pero pues aquí no había ningún jamón curado en todos esos años, mientras aquí que se lograba la paz y traían gente que venía de España a hacer todas estas cosas aquí, pues la pobre cocinera realmente la pusieron en un apuro. Lo único que encontraron en el momento era carne de puerco, que ya había algunos puerquecitos por aquí, unos puerquitos, y había este maíz grande, que ahora le decimos en México maíz pozolero, y ella hirvió eso, esas juntas, pues era lo más parecido a los frijoles grandes que necesitaba la fabada. Hizo esta unión, le puso obviamente la cebolla, que es europea, y también le puso los rábanos, que también son europeos, lo mezcló con un poco de orégano, pero le agregó, por supuesto, el toque que es el chile y el maíz, y así surge el famosísimo pozole blanco, que después fue uno de los platillos que Hernán Cortés pedía muy, muy a menudo en sus banquetes. Entonces, ahí empezamos a ver cómo se empieza a mezclar toda esta gran cocina, y es aquí realmente cuando decimos que surge la cocina mexicana. Nosotros actualmente en México no comemos como comían los aztecas, comemos como los mexicanos que se dieron en el periodo de mezcla cuando llegan los españoles, ¿no? Y entonces es así, realmente se dice que la cocina mexicana se fragua o surge en los conventos. Pensemos que la mayoría de los españoles estaban muy ocupados en las conquistas, pocas eran las esposas que venían y pocas de las esposas que venían se ponían realmente a cocinarles a los españoles. Entonces ellas tenían a sus cocineras que eran mexicanas, eran indígenas, y entonces entre las españolas que traían algunas de sus servidumbres con las indígenas empezaron a hacer estas mezclas. Cuando algunas de estas mujeres españolas entraban a los conventos, era donde van a tener más tiempo para experimentar. Y además va a darse una situación muy particular. Los conventos van a tener los grandes espacios para llamadas cocinas y van a tener muchísimos artículos para cocinar, a diferencia de las casas de la gente normales como tú y como yo, que no tenían estos grandes espacios, y mucha de la gente de la época de la primera época de la llegada de los españoles compartía incluso las fogatas para turnar sus ollas y cocinar. O sea, no era de que cada una tuviera su estufa como ahora la tenemos, pues no, ya que habían logrado prender el fuego, pues se cocinaba y la quitaba una y ponían otra, y había que estar aprovechando y avivando ese fuego para que no se apagara, ¿no? Entonces era muy diferente la forma de la cocina de aquella época a la de ahora. Pero las que tenían todos los ingredientes, las grandes cocinas y un montón de artículos para cocinar, pues van a ser las monjas en estos conventos. Y ahí pues vamos a ver la fusión de estas cosas. Déjenme venirme para acá. Miren, esto es un molcajete para las que están fuera de México. Es de piedra volcánica. Tienen 3 patitas, y este que es el tejocote, que se utiliza para realmente moler, ¿sí? Estos se tienen que curar con sal o con maíz, se tiene que moler
para que la piedra de aquí adentro quede realmente como sellada, ya no filtre y no se caiga nada. Se llama curar un molcajete. Entonces, esto es como la licuadora de los indígenas, muy usada, y en cada casa de esta sí había una, mínimo. Y todavía en México, casi todo el mundo tenemos un molcajete. Esto pesa mucho, lo voy a poner por acá porque de verdad está pesado. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos las ollas. Las ollas ya se usaban en el México prehispánico y también se usaban en Europa, pero van a venir a tener variantes. Una de las variantes va a ser el vitreado de esto lo van a traer los españoles. El barro así era como se usaban y se curaban también estas ollas. Esta olla me encanta porque es una olla para hacer frijoles. ¿Por qué para hacer frijoles? ¿Ven esta parte de aquí cómo está así ancha? Bueno, para hacer frijoles o hacer atole, porque cuando se va subiendo aquí la espuma, se queda en esta parte y no se cae. Esto ayuda a esta parte que tiene aquí. Es una olla frijolera o atolera de la zona de Michoacán. Si no tienen una, hay que comprar una. Realmente son muy baratas en México. Puedes conseguir una olla de este tamaño que le caben unos 2 litros de agua o más y valen 30 pesos. Realmente son muy, muy económicas, pero estas con esta forma son para hervir frijoles o hacer atole. El atole es una mezcla, una bebida que se consumía muchísimo, que es a base de agua y masa, y después, ya con la llegada de los españoles, le van a agregar sobre todo azúcar, ¿no? La caña de azúcar para que sea más sabrosito y más dulce. También lo usamos para hacer chocolate, pero no tanto. Ahorita les voy a enseñar el que se utiliza realmente para hacer el chocolate. ¿Qué más tenemos? Bueno, estos platos se van a hacer muy famosos aquí. Y este tipo de decoración así, de puntitos, es realmente típico de México. Entonces, esta es digamos, las vajillas que se van a utilizar desde la época de la llegada de los españoles hasta nuestros días. Se van a seguir utilizando. Todos en México casi tenemos un platón de estos para poner algo, sobre todo mínimo el día 15 de septiembre que nos sale lo mexicano a los mexicanos. Bueno, pues se utiliza. Pero este que les voy a enseñar, este sí creo que todo el mundo debe de tener, y también es una mezcla que se va a dar cuando llegan los españoles con los aztecas. Los aztecas sí hacían tortillas, pero era realmente torteando. Se pone una bolita de maíz y se tortea, así, y se va golpeando de esta forma hasta que se estira y tenemos una tortilla y se cuece en el comal. Pero este es un tortillero. Este es de madera súper pesada, de madera de mezquite. Y aquí se pone la tortilla y la bolita de maíz, así de masa, se pone así. Y se baja esto y se aplana. Estos son los tortilleros. En México ahora hay muchísimos de metal, pero digamos que de la época de la conquista posterior, vamos a tener estos porque requieren un poco de metal aquí en la bisagra y en esta parte para agarrar el que lo va a apretar, ¿sí? Entonces, los de metal que son redondos, que esos son de la época del porfiriato, los vamos a ver posteriormente, pero este fue el tradicional, es muy muy pesado y ayuda para hacer todo lo que son tortillas y gorditas, dependiendo de lo que metas de grueso, es como va a quedar. Déjenme bajarlo porque pesa muchísimo. Y obviamente tenemos muchas de las ollas que se utilizaban como ollas para hacer los guisos diferentes o freír las cosas. Esta es pequeña, déjenme pararme y enseñarles. Estas son arroceras, sirven para hacer el arroz o guisos que necesitamos que se cuezan con tapa. Entonces, son pesadas, pero funcionan bastante bien. Yo la uso, esta es de mi casa, estas son mías. Y pues ahí se ve quemaditas, poquito de la base, porque sí se utilizan. Ahora les voy a enseñar la otra, que es una olla para freír carne o para hacer mole, también de la época.
Esta está más usada todavía. Miren, está muy ahumada porque yo sí la uso. Miren, está bellamente pintada, también es de la zona de Michoacán. Y estas están curadas. Entonces ayudan mucho para freír, para hacer moles, para hacer esto. Entonces conservan muy muy bien. En México ya no todo el mundo cocina en olla de barro, realmente se cocina en ollas metálicas, pero si realmente quieres tener un sabor muy particular en ciertos alimentos, bueno, pues hay que hacerlos tanto en el molcajete como en olla de barro o en cazuela. Estas se llaman cazuelas y esta se llama olla, ¿ok? Entonces ahí están un poquito de todo lo que es. Déjenme poner acá. Y por supuesto tenemos las cucharas de madera, que era con lo que se utilizaba para hacer todo esto. Pero el rey de hoy, el que les quiero contar hoy, antes de despedir esta primera sesión, vamos a tener más pláticas de cocina mexicana porque es tan vasta que con una clase no sería suficiente. Entonces yo quiero de verdad invitarlos a que sigan que sigan conectándose conmigo para que vean toda la historia de la cocina mexicana, que nos vamos a tardar yo creo que unas 3 o 4 sesiones por lo rico y variado que es este tema, ¿no? Y entonces les decía que hoy el rey de esta noche va a ser el chocolate, como se hacía antiguamente. Miren, déjenme traerme para acá mi taza. Esta es una chocolatera. ¿La ven ahí? Esta es de la zona de Yucatán. Aquí dice Mérida. Aquí dice Mérida. Y esta tiene la tapita. Déjenme ver si no hago un desastre. Miren. Ahí está. Tiene chocolate adentro. Y este es un molinillo. Déjenme dejarla aquí para enseñarles cómo lo vamos a hacer. ¿Sí? Hoy voy a hacer chocolate de molinillo en cámara. Entonces, tiene esta tapa por aquí. Escurrir mi molinillo para no manchar. Miren, este es el molinillo. El molinillo tiene estas dos aros de aquí que cuando tú lo giras ayudan a airear todo el chocolate para que se llene de espuma. Entonces, una vez que tú hiciste tu chocolate en la olla, el mío es la siguiente, es la receta. Yo pongo a hervir un poquito de agua con canela y anís, estrella. Pongo a hervir el agua y ya que esté hirviendo el agua, pongo la leche y pongo las tabletas de chocolate. Ya que le pongo, el agua me ayuda a que no se pegue el chocolate, ¿ok? Lo podemos dejar de pura agua, pero es más rico con la leche. Pero si no pones el agua, el chocolate hay que cuidarlo mucho porque entonces se va a pegar. Entonces a mí el agua sabe ya un poco a canela, un poco a anís. Ponemos el chocolate y entonces lo vamos cuidando. Una vez que ya está caliente y bien disuelto, entonces lo paso a la chocolatera. ¿Qué es esta? La chocolatera es toda de madera y sella la tapita perfectamente. Lo voy a hacer aquí porque si no se me va a caer. Y entonces aquí, miren, mezclas así, lo bates. Es este movimiento, así, como de frotar las manos, así. Vamos a frotar, a frotar, a frotar. Y entonces cuando ya va saliendo la espuma, hay que frotar mucho tiempo, ¿eh? Tiene que estar caliente. Y yo como platiqué demasiado, pues ya no está tan caliente. Y una vez que ya está listo, pues lo servimos. Y entonces, pues a degustar nuestro chocolate caliente. ¿Qué tal? Ahí está. El mío no es tan oscuro porque le pongo agua para que no esté pegado. ¿Qué tal? ¿Les parece bien? Bueno, pues ya para despedirme les voy a contar la historia del traje que traigo hoy, purépecha. Déjenme. Delicioso. Háganlo para esta época de frío. Agua, canela y anís a hervir. Una vez que esté hirviendo, le agregan la leche, las tablillas de chocolate y lo cuidan. Lo mueven, lo mueven. Y una vez que está,
Lo pasan y lo baten, ¿ok? Bueno, pues esa es la receta del chocolate de hoy. Y la leyenda cuenta de este vestido, que es la zona purépecha. Déjenme hacer un paréntesis para ubicarlas en tiempo y espacio. La zona de Michoacán es la única zona de toda la República Mexicana que nunca cayó ante los conquistadores españoles. En realidad, ellos se resistieron bastante a la intervención española, les hicieron pasar las suyas a los españoles, no fue fácil. Finalmente, ellos deciden hacer un trato con los españoles de que no los conquisten, de que no haya una guerra sanguinaria y de que va a ser una pacificación poco a poco. Finalmente lo logran y entonces el rey de los purépechas, que es el Calzoncín, así se llama, así se le denomina al rey, al último rey purépecha, deciden que para que se haga la paz necesitan bautizarlo. Él se bautiza y toma el nombre de Don Antonio. Don Antonio era un hombre culto, un hombre inteligente, bueno, al fin criado como rey purépecha, donde manejaba varios dialectos, entonces rápidamente aprende el español y se hace muy amigo de los españoles. Esto porque los españoles estaban en búsqueda de zonas ricas de oro y varias cosas, ¿no? Entonces él le sirve mucho a los españoles y él se sirve de ellos para obtener ciertos privilegios para su pueblo. Entonces su pueblo no lo someten como sometieron, por ejemplo, a los aztecas, los dejan continuar con muchas de sus tradiciones y de su cultura. Así está la historia cuando su esposa es obligada a irse del pueblo a una de las ciudades que acababan de fundar los españoles como Pátzcuaro. Cambia su residencia y ella estaba muy deprimida porque no era el pueblo donde ella era feliz. Y además veía que Don Antonio era un poco ojo alegre. Sí, Don Antonio era muy pispireto y empezó a echarle ojitos de enamorado a una rica española, hija de un conquistador, que se llamaba Doña Blanca. Y entonces la pobre esposa del Calzoncín, que se llama ella, ay, me olvidé el nombre de ella. Bueno, ahorita me acuerdo, no tiene un nombre bonito, la verdad tiene un nombre muy triste. Creo que por eso lo olvidé. Ahorita me acuerdo cómo se llamaba su nombre. La pobrecita de ella sufría muchísimo porque su esposo se iba a los bailes de los españoles y ella se quedaba en casa con su traje, con su huipil, y veía a la española a la que su esposo le echaba los ojitos, que traía estos hermosos y grandes trajes españoles llenos de joyas y de vuelos y la crinolina de este tamaño, nada que ver con los huipiles que me he puesto los otros días, que son muy sencillos y rectos, y estos vestidos pues así de enormes. Entonces ella estaba realmente muy triste, además de que la mujer, Doña Blanca, era hermosamente rubia, de ojos verdes y muy muy blanca. Entonces ella decide mejor abandonar a su esposo e irse a su pueblo original, que es cerca de una de las lagunas. Dice la leyenda que ella, en su locura de amor por su esposo que no le hacía caso, todas las noches se quitaba la ropa y le pedía a la luna que le blanqueara el cuerpo. Le pedía a la laguna que le hiciera sus ojos verdes como los de la española y al sol que sus cabellos se los pintara de rubio. Mientras hacía todos estos rituales de día y de noche y viendo a la laguna, tejía y tejía y tejía en su telar de cintura una tela larga. Finalmente, los chismosos van y le cuentan a Don Antonio que su esposa está media loca y que todas las noches se desnuda ante la luna y llora frente a la laguna y le pide al sol que su cabello sea rubio como el sol y teje y teje y teje. Entonces Don Antonio, preocupado por su esposa, va y la busca al pueblo tradicional. Y así la encuentra
tejiendo una gran tela que ya había plisado. Sí, la había plisado como esto. ¿Ok? Bueno, entonces ella le dice que ella quiere parecerse a la española que se ha ganado su corazón. Entonces desea ser rubia como ella, de ojos verdes como la laguna y blanca como la luna. Entonces lo único que le queda es hacer el traje que se parezca lo más parecido a los trajes que traen las españolas, que es muy amplio. Ella no puede ni tiene el conocimiento de una crinolina, pero entonces descubre que si plisa la tela muchísimas veces, pues va a tener esta gran falda pesada y grande, ¿no? Entonces es así como ella logra este tradicional traje. También bordan estas flores mucho y le ponen hilos plateados y dorados en todos sus bordados para simular la joyería que utilizaban las españolas. Entonces miren, ahí está el delantal con estas orillas que vamos a ver muy tradicionales en el vestido purépecha, que son brocados, pero siempre van a ser brillantes, nunca los van a hacer de un color opaco. Y es así como finalmente don Antonio se le ablanda el corazón y vuelve con su esposa y olvida los amores de Doña Blanca. ¿Qué tal? Y es así como surge el traje tradicional purépecha. Es una historia de amor por un hombre que hace que esta mujer, enloquecida de celos, teja y teja por muchos días hasta obtener este gran vestido que vamos a tener actualmente en la zona purépecha. ¿Qué tal? ¿Les gustó la leyenda? ¿Les gustó la clase de hoy? Bueno, pues básicamente hoy fue una introducción al mestizaje de la cocina. Hablamos un poquito de la comida de los aztecas y próximamente estaremos hablando ya de la cocina tradicional del virreinato. Ya en los conventos hablaremos de lo que es el mole y de muchos de los platillos que tiene México actualmente, de donde toma sus nombres y de donde se fusionan estos deliciosos ingredientes que básicamente, lo voy a decir ahorita como adelanto, México va a tener en la época del siglo XVI y XVII los platillos que se les va a conocer en el mundo como unos platillos cósmicos. Cósmicos no porque sean del espacio, del cosmos, sino porque es del mundo que se conoce en ese momento. De todos los continentes de ese momento los tiene los platillos de México. Tiene ingredientes asiáticos como las especies, tiene ingredientes europeos como va a ser las gallinas, va a haber ingredientes africanos como son los plátanos y piñas, y va a haber los ingredientes mágicos de México, que es el maíz y el chile, jitomate. Entonces básicamente toda esa gran fusión de ingredientes va a dar paso a lo que es la comida del virreinato o la comida barroca mexicana novohispana. ¿Qué tal? ¿Les gusta la idea? Entonces vamos a tener muchas más sesiones hablando precisamente de esta cocina que es única en el mundo, ya es reconocida a nivel mundial por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, varios de los platillos que se hacen en México. Entonces, bueno, pues acompáñenme en las siguientes sesiones. No sé si la próxima seguimos hablando de cocina, ahí pónganme sus comentarios, o seguimos hablando de los textiles o de las artesanías. Lo que sí estoy segura es que vamos a empezar a hablar un poquito más de las tradiciones de la Navidad en México. Entonces, no se pierdan la próxima semana. Compartan este video, denle seguir, las espero por favor la próxima semana en punto de las 6 de la tarde y les agradezco muchísimo todos sus comentarios y nos estamos viendo próximamente aquí en Patchwork a la Mexicana. Muchísimas gracias a todos y por aquí los veo la próxima semana. Bonita semana y adiós.